En los videos anteriores hemos hablado un poco acerca del Ministerio Público. Hablábamos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Dejando de lado el Ministerio Público, también dentro de la Constitución se le da el reconocimiento a otras instituciones que son paralelas a los tres órganos principales del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Entre ellas se encuentra la que veremos en este video, la Corte de Cuentas de la República. ¿Pero qué es la Corte de Cuentas de la República? Bien, podemos mencionar que en el artículo 195 de la Constitución se establece que la fiscalización de la hacienda pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular estará a cargo de un organismo independiente del órgano ejecutivo, que se denomina Corte de Cuentas de la República y que tendrá las atribuciones siguientes. Es decir, podemos decir que se trata de aquella institución que le cuenta las costillas a los demás funcionarios públicos, ¿verdad? La Corte de Cuentas de la República. Ya lo menciona el nombre, Corte de Cuentas. Una corte pues va a impartir justicia, va a sacar conclusiones, etcétera, ¿no? Las cuentas pues son el dinero, ¿verdad? ¿Cómo se invirtió el dinero dentro del Estado? Bien, veamos. Le corresponde entonces a la Corte de Cuentas de la República, primero, vigilar la recaudación, la custodia y el compromiso y la erogación de los fondos públicos, así como la liquidación de impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones cuando la ley lo determine. ¿Qué es esto? La Corte de Cuentas de la República va a velar porque haya una correcta recolección de los fondos del Estado, que el Ministerio de Hacienda no le cobre más de la cuenta a las personas y que tampoco deje de cobrarle a las personas los impuestos respectivos. Si el Ministerio de Hacienda deja de recolectar los fondos dentro del Estado, pues eso es un problema para el Estado, porque necesita fondos para la creación de políticas públicas y la inversión en políticas públicas, ¿verdad? Y que haya un buen funcionamiento dentro del Estado. Entonces le corresponde a la Corte, a la CCR, ¿verdad? Vigilar esa recaudación, pero también la custodia, ¿verdad? Que haya un ente ahí, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, que se encarga de eso, ¿verdad? Que haya una buena custodia de los fondos públicos. Y la erogación, ¿verdad? Es decir, que verificar en dónde se está gastando el dinero. Es decir, les va a contar las costillas a los funcionarios públicos em, que estén a cargo de las diferentes instituciones dentro del Estado. Número 2. Aprobar toda salida de fondo del Tesoro Público, de acuerdo con el presupuesto, así como intervenir en todo acto que de manera directa o indirecta afecte el Tesoro Público o al patrimonio del Estado, y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública. Muy bien. ¿En dónde se va a gastar el dinero? Bueno, depende del presupuesto general de la nación. Si hay ajustes al presupuesto y hay que, de alguna manera, pues, erogar, ¿verdad? Los fondos. Erogar significa liberar fondos para invertirlos en un proyecto. Em, Le corresponde a la Corte de Cuentas de la República verificar toda la salida de los fondos del Estado, del Tesoro del Estado. ¿En dónde se va a gastar ese dinero? Lo aprueba, lo autoriza la Corte de Cuentas de la República. Número 3. También le corresponde a esta institución vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos y conocer los juicios a que den lugar dichas cuentas. Es decir, le corresponde contarle las costillas al funcionario, ¿verdad? Velar porque los funcionarios que tengan a cargo dinero del Estado, dinero público, no se lo embolse, ¿verdad? No se lo eche a su bolsillo. Por ejemplo, la Corte de Cuentas va a ir y decirle a los alcaldes de una municipalidad, ¿verdad? Mire, señor alcalde, ríndame cuentas en qué ha gastado, cuánto ha ingresado en la alcaldía, cuánto ha invertido y verificar de que no haya un desvío de fondos públicos, ¿verdad? Le corresponde entonces vigilar, estar vigilante a esta institución, a la Corte de Cuentas de la República. Número 4. También le corresponde fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del erario o que reciban subvención
o subsidio del mismo. Por ejemplo, acá entraría ANDA, ¿verdad? ANDA tiene ingresos, es una institución autónoma dentro del Estado y que administra pues los acueductos, ¿verdad? Acueductos alcantarillados y la repartición del bien hídrico, del recurso hídrico, pero también hay un ingreso, porque por el servicio que se brinda de llevar el agua a los hogares, también hay un pago, ¿no? Las personas pagan por ese servicio. Eso implica la entrada de fondos públicos, de fondos del Estado. Le corresponde a la Corte de Cuentas fiscalizar la gestión económica de esas instituciones, ver cuánto entra, ver cuánto se gasta, ¿verdad? También le corresponde examinar, número 5, examinar la cuenta que sobre la gestión de la hacienda pública rinda el órgano ejecutivo a la Asamblea e informar a esta el resultado de su examen. Si se acuerdan, el Ejecutivo, por medio de los ministros y por medio del presidente de la República, le rinde cuentas a la Asamblea Legislativa. Pero ¿quién vela porque esa información sea la certera, sea la que realmente es? ¿Lo hace la asamblea? No, la asamblea tal vez puede ser una comisión, ¿verdad? Pero no tiene mucha incidencia. Quien sí tiene incidencia por verificar que se están gastando de manera adecuada los fondos públicos es la Corte de Cuentas. Entonces le corresponde examinar ese informe que rinde el órgano ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Número 6. A la CCR le corresponde también dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, ¿verdad? Se rige a sí misma de alguna manera. Está la ley y luego el reglamento, ¿no? Número 7. Informar por escrito al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a los respectivos superiores jerárquicos de las irregularidades relevantes comprobadas a cualquier funcionario o empleado público en el manejo de bienes y fondos sujetos a fiscalización. Que de repente hay un alcalde que no rinde bien sus cuentas, o de repente hay un ministro que no está rindiendo bien sus cuentas, o de repente tenemos el presidente de una institución autónoma dentro del Estado, que podría ser que hay un indicio de desviaciones de fondos públicos, pues debe informar la Corte de Cuentas a las autoridades para seguir con un proceso judicial, ¿verdad? Si es posible. Número 8, velar por que se hagan efectivas las deudas a favor del Estado y municipios. Número 9, ejercer todas las demás atribuciones que le señale la ley, ¿verdad? Estas son las atribuciones entonces de la Corte de Cuentas de la República. Finalmente, en el artículo 196 se establece que esta institución, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, se va a dividir en una Cámara de segunda instancia y en una Cámara de primera instancia, es decir, que va a haber una división interna que va a establecer la ley, ¿verdad? La Cámara de segunda instancia estará formada por el presidente de la Corte y dos magistrados, cuyo número podrá ser aumentado por la ley, ¿verdad? Pero de momento, tres, ¿verdad? El presidente y dos magistrados que lo acompañan. Pero esos funcionarios son elegidos por un periodo de 3 años y pueden ser reelegidos y no pueden ser separados de sus cargos sino por una causa justa, mediante una resolución que pueda emitir la Asamblea Legislativa. En el caso de la Cámara de Segunda Instancia, se va a nombrar, remover o conceder licencias y aceptarlas las renuncias de los jueces de la Cámara de Primera Instancia. Es decir, que la Cámara de Segunda Instancia, los que están arriba, los que están en la cúspide de la relación jerárquica de la Corte de Cuentas, va a aceptar las renuncias que pueden haber de las cámaras de primera instancia y ellos mismos van a nombrar a los magistrados que se encuentran en esa primera cámara. Y también pues una ley va a regular el funcionamiento de la jurisdicción. El presidente y los magistrados de la Corte de Cuentas van a ser salvadoreños, mayores de 30 años em, y deben estar en el ejercicio libre de los derechos del ciudadano, ¿verdad? El artículo 199 establece que el presidente de la Corte de Cuentas va a rendir anualmente a la Asamblea Legislativa un informe detallado y documentado de las labores de esta institución. Bueno, y el incumplimiento de esas obligaciones se considera como causa suficiente o justa para la destitución del presidente, que lo podrá hacer la Asamblea Legislativa, del presidente de la Corte de Cuentas, ¿no? Bueno, muy bien.
No sé si se alargó un poquito este video, pero lo dejamos hasta acá. En el siguiente hablaremos ya de otra institución. Hasta la próxima.